Estamos en la escuela de la Cábala Luriana del Instituto de Cábala Luriana del Rabí o el rabino Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el audio 24 de los tratados en el ascenso espiritual. Estamos en la página 50. Así está escrito en la Torá, y dice: esos son productos de Noaj. Noaj, un hombre que es justo, que fue recto en sus generaciones. No solo tenemos que traducir cada palabra de la Torá a nuestra discreción, pero tal como está, y mire cuidadosamente lo que nos dice. Dice aquí que él fue justo en sus generaciones, y no en la generación. Y en todas partes se traduce como en su generación. La gente no entiende por qué. ¿Cómo puede ser justo en sus generaciones? Porque la gente solo vive en nuestro mundo, y es por eso que no se entiende y traduce de acuerdo con el principio pero terrenal. Pero la Torá no tiene nada que ver con los asuntos terrenales. Digamos que et es una partícula o preposición que indica el objeto que es directo. Pero también tiene su propio significado, y algunas veces se traduce como con. Siempre proporciona cierta información adicional sobre algo. En todas partes vemos la palabra et. Entonces ahora sabemos que eso no solo indica el objeto directo, sino que también le da algo que es extra. Nos da una pista de que significa algo más. Debemos saber una cosa bien. Por supuesto que queremos saber. Y la persona que comienza con lo espiritual quiere saber mucho. Pero aquí el Zohar nos dice que tenemos mucho más de lo que no sabemos. Tenemos mucho más de lo que se nos oculta. Y hay un gran secreto en esto. Y quiero contar algo al respecto aquí. Tienes que verlo de esta manera. Que esas capas que hay en tu ser interior, a las que aún no tienes acceso, donde sientes la ocultación, lo que está encubierto y la vaguedad de algo, entonces hay salvación. Porque la vaguedad que tenemos proviene de Serampin. Y Serampin es la fuerza del Creador. Y la revelación proviene de Malhut. Así que lo que es más alto, Serampin, está oculto de Malhut. La siguiente máxima es importante. Es difícil tocar este tema ahora. En realidad, es un poco temprano, pero es precisamente lo que más. Contigo también me refiero a mí mismo. Ahora hablo al ser interior, pero precisamente ese lugar contigo. Y me refiero a ese lugar interior que está contigo, quien es el más terco y parece ser el menos corregido. El que causa más problemas, que causa inquietud, que es vago, es esquivo. Allí está la salvación. Y eso más tarde se convertirá en un cli que es gigante de dar, y a través de su propio esfuerzo y trabajo. El Zohar nos dice que el hombre nace como un ser que es salvaje, con solo los kelim de Kabbalah, o sea, deseos de recibir. El kelim de recibir, kelim de Kabbalah. Y no quiere nada más que el mal. Recuerda a lo que nos dice. Y no pienses que esto es diferente. Las religiones nos dan a todos imágenes que son hermosas y quieren tener esa imagen que es ideal. Y eso no tiene ningún sentido. El hombre nace y se pone en este mundo como una bestia que es salvaje y solo quiere el mal. Pero en la luz que recibe están los atributos del Creador. Y gradualmente, a través de prueba y error, a través de sufrimiento y también de aprendizaje, es que obtiene ya el kelim de la recepción, que es como una medicina, y se convierte en el kelim del dar. No hay más kelim que los kelim de Kabbalah, que son los de recibir, y con este kelim se nace. Todos nacemos con el kelim de Kabbalah, con el deseo de recibir. Y ese es el material de construcción que tenemos para construirnos como hombres. Ese mismo kelim. Y no hay otro kelim. ¿Y qué pasa después? Hay un gran secreto aquí en lo que te digo. Entonces, dentro de este kelim,
que naces, esos kelim son luego transformados en los kelim del dar. Una mezcla entra en el kelim. En ese kelim viene gota a gota. No obtenemos otro kelim, no nos convertimos en ángeles. Pero ese kelim de esta bestia salvaje animal, de este hombre salvaje que nace solo para hacer el mal, esas gotitas están entrando y lento, pero seguro, cambian el kelim que nacemos de recibir en el kelim del dar, con el tiempo. Y es lo mismo lo que pasa con el hombre, que el kelim más obstinado que el hombre tiene en sí mismo y donde están las mayores carencias, que eventualmente se convierte en lo mejor de lo mejor, en la crème de la crème. No es tan buena la apariencia, ese poco de limpieza, lo que acumula en los kelim y lo que continúa llevando a cabo a lo largo de su vida. Pero precisamente la parte más interior de la bestia, y es que en esa parte radica el remedio y la redención. Entonces será transformada la bestia, y es por eso que se dice que al final de los pecados intencionales de cada hombre se convertirá todo en méritos. Y está hablando del deseo general de la humanidad. Y es por eso que está escrito que ningún justo puede estar de pie donde el pecador puede estar de pie, si se ha corregido. Pueden pasar 3 meses, pero también 30 años para comprenderlo. Eso solo depende de ti, del que escucha. Es imposible de entender, pero tómalo de esta manera y trata de trabajar en esto, ya que no hay persona justa o un buen chico que solo quiera vivir bien y que pueda experimentar ese lugar en sí mismo, a diferencia del pecador que se arrepintió. El verdadero arrepentimiento al que llegó en las profundidades absolutas donde gobernaba el diablo, y descendió allí y se corrigió. Y luego es cierto que ningún justo, ningún sadik, ningún santo que no haya pecado puede experimentarlo de esa manera, mientras que la gente solo espera y aplaude a esa persona que es carismática, que se conforma con su ser exterior, mientras que la verdadera santidad está en aquellas cosas que no se ven, y en las personas que no se pueden ver en absoluto, que tengan algo en sí mismas. Un verdadero santo que no tiene absolutamente ninguna atracción en sí mismo, pero la gente se siente atraída por esa gente, ese físico exterior, ese emocional, que tienen el atractivo del ser exterior. La gente mira hacia afuera, pero cuando vas a corregir tu parte más obstinada en ti, entonces... Pero esa parte está oculta de nosotros. Con eso quiero decirles que tienen que aceptar que tienen esos lugares en ustedes ocultos y que tienen que trabajar en ellos, en ustedes mismos, y no puedo hacer eso por ustedes. Es un trabajo de cada uno individual. Así que esos lugares que aún están escondidos en ti, en tu propio ser, pero no debes intentar abrir esos lugares en público. Tienes que aceptar que todavía están bajo las nubes, pero al mismo tiempo tienes que trabajar en ellos. En el ocultamiento hay revelación. En lo oculto está la revelación. Hemos aprendido que la oscuridad ya es el comienzo del día. Y es exactamente el mismo principio que siempre debes de tener en la mente. Y lo que todavía está oculto contigo, ya es el comienzo de la revelación. Y no debes dejar que la revelación llegue. No es necesario sacarlo todo y hacerlo explícito. ¿Qué haces con eso? ¿Y qué logras con eso? Hay capas en nosotros que permanecen ocultas hasta el final, hasta el Gemar Tikkun, es decir, hasta la corrección final de todos, pero son corregidas. Hay capas en nosotros que son corregidas, y sin embargo las experimentamos como que están ocultas. ¿Ve lo que nos quiere decir? No debes de tratar de saber todo a toda costa, porque hay capas de ti que aún no se han corregido, y deben de permanecer ellas ocultas. Son, por así decirlo, corregidas remotamente, pero aún permanecen ocultas, y tratas de elevar siempre eso. ¿Y de qué te sirve?
solo se pueden corregir si permanecen ocultas en ti. Es estructuralmente bueno que permanezcan ocultas. ¿Y de qué te va a servir si las sacas? Se podría decir que están mejor ocultas, y cuando las sacas se oxidan. Hay ciertas cosas que se oxidan cuando son sacadas. Luego déjalas que reposen allí, y comienza a trabajar con eso. Acabo de mencionar esto, y no quiero hablar de ello, pero es también una de las razones por las que decimos, en relación con el hombre exterior, que no debes desahogar tu corazón y escupirlo a alguien más. Porque al mismo tiempo escupes cosas que están ocultas constructivamente dentro de ti contigo. Y por eso no deberías de hacer eso. Pero deja que permanezcan ocultas, porque ahí es donde está la fuerza de Serampin. Y se revelará más tarde. Pero esto ya se está trabajando de una forma que es remota, como con un mando a distancia, y no de una forma que es explícita y obvia. Lo mencioné aquí brevemente. Intenta pensar poco al respecto, al menos no por hoy. Haz eso una vez cuando tengas un poco más de descanso. Entonces puedes pensar ya en eso. Hay un gran secreto en esto, que le digo, una gran herramienta, y tiene que tener una actitud con lo que podrás moverte tú más rápido. No vamos más lejos ahora, porque es un tema completamente diferente el que se trata aquí. Ahora paramos al principio de este artículo, y la próxima vez comenzaremos a usarlo nuevamente. La lección 37. Estamos empezando el nuevo artículo de Noah. Ya habíamos pasado por esto ayer, y esto es de un verso que hay en la Torá, y que suena así. Esos son los productos de Noah. Esta traducción puede no ser tan agradable, pero es al punto y tan literalmente como es posible. Y no en la forma en que normalmente se traduce, como si se tratase de una historia o cosas así. Así que esos son los productos de Noah. Y Noah es un hombre justo. No fue, sino que es. Ve eso. Y estas cosas muy importantes son las que nos encontramos. Son cosas muy importantes. Porque este fue y es, y hay una diferencia del día y de la noche en la Torá, y no es comparable. Él fue justo, simple, sin artificios. Noah. Lo mismo se dice también de Jacob. Él era simple, sin artificios, era recto y justo. Él fue justo en sus generaciones. Mire, nos dice, en sus generaciones. Pero aquí hay fue, y cada detalle nos da mucha información. Y dice, y Noah caminó con el Creador, o Noah entró en su camino o algo así. Se usa un verbo reflexivo aquí. Cada palabra, si conoces un poco el idioma, da una dimensión extra. Y no tienes que aprender a hablar hebreo para eso. Pero aquí paso a paso, cuando miras las palabras, esas palabras te dan mucha información extra. A menudo, cuando un gran y sagrado comentarista divino mira las palabras de la Torá y del Zohar y trata de entenderlas, entonces a veces ve una cierta controversia en lo que dice. Y la controversia es esa oración que evoca cierta tensión. Por lo que si una oración resulta repentinamente diferente, o tiene algo extraño de una manera diferente, entonces eso crea ya una tensión que es especial. Eso es la Torá, y está construida de tal manera que a veces es literalmente diferente. Y eso nos crea sorpresa, y hace un punto de atención de una manera tan grande. Y lo investigará con sabiduría divina, y no con su propia sabiduría. Pero utilizará en sí mismo el instrumento divino de la Torá. Además, luego viene a ciertas revelaciones, y la Torá quiere que la revelemos, y eso es siempre personal. Es decir, no es suficiente que ya haya sido revelada por otros. Todos deben de revelar la Torá, de nuevo, por sí mismos. Debes recibir la Torá todos los días de tu vida. También está escrito que debemos recibir la Torá todos los días, y eso es como comer y beber diariamente. Debes recibir la Torá, y todo viene de arriba. Es la sabiduría que es divina. Y con eso conectamos los mundos superiores e inferiores en nosotros. Y cuando conectamos en nosotros los dos mundos, se habla de vida, y no importa lo que hagamos exactamente. Pero luego está la vida, porque nos conectamos,
Y eso puede ser en varias formas. Por ejemplo, Binah con Malhut, es decir, lo superior con lo inferior. Y entonces tenemos ya vida. Y entonces podemos ya recibir Or, luz. Nos dice aquí, sobre la base del verso que dice, y Rashi ha explicado, que Rashi ha explicado. Rashi es un gran comentarista que ha explicado lo que dice en este verso sobre los productos de Noah, y quien dice que lo que está escrito en este versículo es para enseñarte que la sustancia de los productos de los justos son sus buenas obras. Él nos explicará por qué esto es así. Mira, dice productos, y no hijos de carne y sangre. Pero las buenas obras son los productos de los justos, Sadikim. Eso también se explica a lo que una persona produce en su mundo, en el que está. Y esto no se trata tanto de lo que alguien produce como así en una fábrica, empresa, donde trabaja, por ejemplo, sino lo que una persona hace fuera de lo que produce en esa fábrica. Lo que realmente hace. Y puedes ver en las acciones del hombre si sus acciones son justas y no su actitud y etcétera. Porque todo debe de corresponder en el hombre. Y si alguien dice que es tan bueno, pero no puedes verlo por sus acciones, entonces eso es una farsa. Rashi nos lo va a explicar, porque la Torá nos lo dice. Esos son los productos de Noah. Lo extraño de esta construcción es que después de él, la Torá nos dice, esos son los productos de Noah, que esperaría lógicamente una lista de lo que había producido. Entonces hay que mencionar los nombres de sus hijos, porque eso es lo que él había producido, es decir, de Sem, Ham y Jafet. Los tres nombres de los hijos deberían haber estado allí. ¿Y por qué dice esto en la Torá? Esos son los productos de Noah. Y luego dice que Noah había producido, Noah, hombre justo. Él ha producido esto, que Noah es un hombre justo. Esos son los actos que había hecho. Esos son los productos de un hombre justo, y no sus hijos, de carne y sangre. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Puede tener 10, 12 hijos de carne y sangre, ¿y qué? ¿Hay acaso algo especial al respecto? Luego nos da su explicación, porque esta sustancia, esencia de los productos del justo, una persona justa es una persona que justifica al Creador, quien hace todos los esfuerzos para justificar el sistema operativo del Creador. Ese es un hombre justo. Y eso también es una forma de santidad. Así que la esencia de los justos, que esas son sus buenas obras, lo que en realidad es una buena acción. Y ya hemos hablado de lo que dice el alumno. Actos de dar, muy buenos, que son actos de dar. Una buena acción no es más que un acto de dar. Esto también significa que debes de tener la actitud de dar, desde adentro de ti. Porque alguien puede fingir y dar desde afuera, pero no desde adentro. Puede ser un acto que es exiguo, si alguien da. Depende de lo que la gente tenga la intención de dar al dar. Así que el acto de dar es un buen acto. Y una mala acción es cuando alguien recibe solo para sí mismo. Así que algo que parece ser una buena acción desde el exterior, de hecho, puede ser una acción que es muy mala o menos mala. Alguien puede dar dinero a un internado o a un centro de cuidado infantil. Y eso puede ser una mala acción y a veces no es visible. Mire lo que estamos aprendiendo en la primera parte de la lección. También aprendemos las formas de explicar el Talmud. En medio aprendemos la lógica divina, es decir, cómo explican los versos, y eso es muy importante. Y también lo haremos todo nuestro. Y entonces él también va a tomar una palabra aquí, a saber, la palabra que es Bedorotab. Observe cómo se explica. Cómo lo explica la Torá aquí. Y cada palabra es muy importante, porque todo nos da una información espiritual. Dice, en sus generaciones. Así es como está ahí. Y Rashi luego dice, hay algunos de los sabios que explican esta palabra como un homenaje a Noah.
que en su generación o en sus generaciones. Y eso también significa que vivió mucho tiempo. Así que en su generación era una persona justa, y lo interpretan como si fuera un homenaje a Noah. No dijimos que él viviría en la generación de los justos, entonces él podría ser aún más justo. Así que si pudiera ser justo y aferrarse a hacer el bien en el entorno de los malos, cuanto más y más podría ser un verdadero justo, no hay obstáculo, es decir, el entorno en el que estás envuelto por el justo. Esto se explica por un grupo particular de intérpretes de este verso. También hay otros que explican eso. Y eso significa que si él viviera en la generación de Abraham, sería visto como nada. Porque Abraham fue un gran hombre justo en su generación, y por lo tanto sería visto como nada en el tiempo de Abraham, y no tan justo. Así que esas son dos opiniones. Debemos saber que cuando hay dos opiniones en la Torá o en el Talmud, entonces ambas tienen razón. Eso significa que hay diferentes situaciones y momentos que resultan de ellas, porque es posible que él resalta el tema a la derecha o que el otro lo resalte a la izquierda. Así que siempre tenemos que saber de qué está hablando, porque parece tratarse de lo mismo. Y sin embargo, hablan de dos situaciones que son diferentes, estados o en dos lados diferentes en los estados, porque por ejemplo puede ir sobre la línea derecha o sobre la izquierda. Y eso es lo que hacemos aquí en la Torá. Y eso se llama el lado izquierdo. Nos lleva al lado izquierdo, es decir, que examina la Torá y luego nos lleva al lado derecho. Noah andaba camino con el Creador. Andaba camino con el Creador. Y Rashi nos lo explica. Y ahora nos dice, pero con Abraham, al describir a Abraham, la Torá dice, yo, el Creador, caminé delante de él, el Creador. El mismo Creador dijo eso en lugar del versículo, caminé de él, delante de Abraham. O sea, al lugar del versículo, caminé delante de él, delante de Abraham. Y Rashi aquí nos lo explica. Noah necesitaba apoyo, necesitaba una mano del Creador. También dice que caminó con el Creador. Eso significa lado a lado, como un niño pequeño que camina al lado de su padre, de la mano. Y es por eso que también está la palabra et, es decir, andaba con el Creador. Mira cómo la Torá nos da la calidad en las cosas pequeñas, nos da todo tipo de matices. Y también el sentido de las cosas que son finas, que aprendemos por nosotros mismos. Así que dice, con el Creador, significa al lado del Creador, como un niño pequeño que camina al lado de su padre. Pero es que Abraham ya se había hecho más fuerte interiormente y caminaba solo en su justicia. Él caminó solo. Entonces el Creador camina en algún lugar frente a él. Y Abraham solo se fue independientemente en sus dos pies, sin necesitar ser tomado de la mano. Eso significa que una mayor calidad de la justicia en relación con Noah es esta. El Eslaví Hasulán ahora nos dirá algo en el contexto de nuestro trabajo espiritual. Lo interpretará todo desde la Torá hasta lo espiritual. Y es por eso que debes de tratar de preguntarte lo que estás leyendo y lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer acerca de tu trabajo espiritual individual, es decir, como principios e incluso con los detalles que te encuentras, porque estás lleno de casos y casos que necesitan enriquecerte a ti interiormente y ayudarte a aplicar la Kabbalah durante todo el día en ti. Por supuesto, debe de tener, sin embargo, el deseo de estar solo tete a tete, cara a cara con el Creador. Y la Kabbalah trabajará esto en ti mismo. Pero también tienes que usar el momento que encuentres durante el día y aprender de todos estos casos. Y siempre involucrarte todos estos casos en principios generales en ti. Y no querer atraparlos en los casos porque sean por tu cuenta, porque eso es infantil e inmaduro. Siempre trata de aplicar estos principios generales en ti, lo que significa estos principios, y siempre, y al menos, tienes que tener en mente la meta tuya eterna. Y no es que te enojes por todo tipo de pequeñas cosas que te suceden, y no importa, porque todo sucede como sucede.
Y por supuesto, también tienes en su persona externa, en ti, tu persona externa puede irritarte. Así que déjalo que se enoje. A veces esto va acompañado de más y más decibelios, o más esto, o más aquello, y eso es, por supuesto, molesto. Pero si tienes contacto con tu ser interior, podrás tolerarlo. Y esta tolerancia tuya será imputada a tu justicia. Solo crecemos cuando hacemos los esfuerzos, porque cuando es acogedor y relajado todo, quiero decir que no hay movimientos internos, entonces absolutamente vas a no crecer. Y entonces te quedas quieto, por así decirlo. Siempre debe de haber movimiento interno. Y por supuesto, cuando estamos dormidos, no tenemos poder sobre nosotros mismos. Pero tan pronto como estés despierto, debes de comenzar a agitar esos movimientos internos. Y puedes ser absolutamente relajado mientras alimentas esos movimientos internos dentro de ti. Entonces está bien si estás completamente relajado y despiertas dinámicamente desde dentro. Y no estás relajado de esa manera cuando te recuestas en el sofá y tratas de relajar tu cuerpo, porque con eso muestras a tu cuerpo que cedes a sus deseos. Y entonces no llegarás a esa relajación en sí misma. Te está matando en ese momento, no ceder a la relajación infantil, sino que solo piensa en el propósito de la creación, y por lo tanto hay movimiento dentro de ti, otra vez rápidamente. El ser interior no puede cansarse, y con eso puedes tratar para siempre con lo interno y con la eternidad. Y el ser exterior, que se vuelve un poco flojo, pero no de la manera en que lo admites, y lo llevas al silencio, porque lo dejas ya en paz. No le prestas mucha atención, pero cambias tu atención a tu ser interno. Y la otra persona externa se queda en silencio. Por supuesto que va a pelear primero, porque ese ser externo naturalmente necesita atención también. Pero si sigues enseñándote a ti mismo para hacer esas transacciones más rápidas de lo externo al interno, entonces el cuerpo, es decir, el ser exterior, se acostumbra rápidamente. Él entiende eso y tendrá que cumplir con esto. No tiene otra opción, porque ve que eres persistente, continúas, y luego se va a conformar con menos, y eso ya es genial. Por ejemplo, hace unos minutos estabas un poco ocupado porque el teléfono sonó, y esto y eso y aquello. Pero luego vuelve la paz, y haces esa concentración interna. Y en un minuto todo vuelve a desaparecer, y estás de vuelta en la eternidad, y al mismo tiempo en el aquí. Y en la eternidad al mismo tiempo, y esa es la actitud. Y no solo en la eternidad, sino en la eternidad aquí, en la tierra, que estás sentado aquí con todos tus sentidos abiertos. Y esos cinco sentidos del ser exterior también participarán. Y con eso conseguimos ya un milagro, en nosotros mismos. Porque nadie nos da un milagro. Nosotros mismos somos los que invocamos el milagro para nosotros mismos. Y no otra cosa. Pero por supuesto tenemos que reconocer las señales internas y aprender a escucharlas. ¿Qué tengo que hacer y cómo puedo hacerlo? Debemos de aprender siempre a escuchar. Vamos a ver lo que nos está diciendo acerca del trabajo espiritual aquí. Él explica aquí lo que significa todo. Y de nuevo también se trata de los principios. Siempre debemos de tener en cuenta los principios. Y usted puede aplicarlos a todo. Porque puedes aplicar un principio a millones de situaciones. Y eso te va a dar las fuerzas para hacerlo también. Y aquí vamos a explicar todo lo que se dijo anteriormente en el camino del trabajo espiritual y deberíamos saber lo que es Ab, A-V, Ab. Ab significa padre en hebreo. Ahora hemos hablado de Noah y sus productos. Y ahora nos dices que Ab, padre en hebreo, y Ben, de manera que son padre e hijo, así como Abot, es decir, padres y sus productos. Ese es el aspecto de la causa y de la continuación. En la Torá, entonces, si la Torá habla sobre el padre y el hijo, entonces la Torá nos dice que el padre es la causa y el hijo es la continuación. Y Abot, es decir, los padres, son causas y los productos son la continuación. De esa manera podemos ver desarrollos en la Torá,
y no tanto como una historia que el padre fue aquí y luego fue allá. Porque ¿de qué te servirá? Todo tipo de moral, sé mucho. Eso es un uso inadecuado de la Torá. Porque el camino del mundo, quiere decir, es común a nuestro mundo, que cuando el hombre hace uno u otro acto, es cierto que de esta situación surgirá una u otra cosa, o producido o nacido, que es lo mismo. Entonces algo nace de su obra. Por ejemplo, que la gente va a trabajar en alguna fábrica o empresa por la mañana, que se levanta y va a alguna empresa o fábrica a trabajar. Entonces él desea, esa persona, a través de sus acciones en la fábrica donde trabaja, que él produce salario o sueldo. Muy simple, que es un producto que él podría sostenerse con esto, con ese producto. Eso está claro, porque en nuestro mundo una persona no hace nada en absoluto sin tener ciertas expectativas sobre los productos de sus acciones, que quiere realizar con esos actos que hace. Y hacemos exactamente lo mismo. Ahora parece que Av, el padre, que este acto del hombre, que luego va a esa fábrica a trabajar, que el padre en esta situación, en este caso, ese es su esfuerzo. Así que su esfuerzo es Ab, ese es el padre, o causa, y el producto es su mérito, ingresos o continuación. Así que Ab, padre, es el padre y tenemos que prestar atención a cada situación. Y así lo vamos a ver. Y preguntarnos, ¿qué es eso y qué es la continuación? En algún momento será así para nosotros. O cuando una persona aprende una u otra sabiduría, o ciencia o profesión o habilidad, que es lo mismo. Entonces desea alcanzar el título de sabio. O aquí realmente significa el estudio por el bien de la sabiduría. Y jajam significa sabio, y etcétera. Es claro aquí que debe traerle algo, y que los productos son todo eso que el hombre hace, que solo para ver los productos de sus acciones, eso es solo para ver el producto de sus acciones. Y si quiere ver productos que vienen de sus acciones, entonces tiene un cierto propósito. Luego le da una cierta dirección a sus acciones. Y es por eso que a veces sucede que cuando las personas no tienen trabajo y no tienen pasatiempos, que luego se cae, porque ya no sabe qué hacer, no tiene ninguna dirección, y luego se arruina y comienza a beber o drogarse, a hacer todo tipo de cosas, porque ya no puede llevarse bien consigo mismo. Y ahora, seguimos, él proyecta lo mismo en la Torá. Si ese es el caso, cuando el hombre trata también con la Torá y los preceptos, que ciertamente él desea para él los productos que vengan de sus acciones. Y eso también es bueno, que solo necesitamos saber cuál es el principio del ser humano y no decir que quiero ser un hombre sabio por eso, si quiere ganar dinero como resultado o algo más. Pero, ¿qué pretende el hombre al aprender la Torá? Por supuesto, siempre es encomiable que el hombre aprenda la Torá, la Kabbalah, con vistas a... Incluso si él no tiene ninguna llamada todavía, pero en su corazón dice que quiere aprenderlo no solo para sí mismo, sino también para enseñar la Torá más adelante. Es muy importante que la gente diga eso, y también está escrito, que entonces aprenderás mucho más, y recibirás mucho más, y te bendecirás de ello, y se desarrollará mucho más rápido de esa manera. Usted se supone que debes de decir, por supuesto que quieres eso, y que esperas que tengas las fuerzas y el llamado dentro de ti, para que yo pueda enseñarlo a otros. De hecho, es incluso el deber del hombre. No puedes decir deber, pero la gente debe crecer hacia esto que ya se habla. Eso es encomiable. Y el Creador también quiere que lo demos a conocer y se lo digamos a las personas de cualquier manera. Siempre estamos hablando de causa y de continuación, de padre y de producto. Y aquí nos dará un ejemplo de la Torá y de lo que también se habla en la Torá.
Siempre estamos hablando de la causa y la continuación del padre y el producto. Y aquí nos dará un ejemplo de la Torá, de lo que también se habla. Y nosotros también debemos, en todo lo que hacemos, es que siempre nos preguntemos cuál es la causa y cuál es la continuación de lo que hacemos. A menudo podemos ver la continuación como un incidente. Y luego tenemos que mirar más profundo de eso, para ver cuál es la causa de ese incidente. ¿Y qué hacemos con eso? Y entonces vamos a profundizar aún más. Sin embargo, entrar en lo espiritual no tiene nada que ver con actuar introvertidamente, sino que es más como mirar las causas más internas de ese incidente. Eso es sobre los principios. Y eso significa dirigirse a ti mismo. Y eso no tiene nada que ver con la introversión. Si alguien es extrovertido por naturaleza, puede ser. Pero eso tiene que ver con su carácter, donde puede hacer todo tipo de cosas extrovertidas, pero también puede hacer movimientos que son internos al mismo tiempo, y viceversa. Y ahora aquí él nos da algo muy bueno, y en el medio, y también un asunto que es importante, relacionado con esas causas y continuaciones, a través de algo de la Torá, que también es muy importante para nosotros. Dice, y de acuerdo a eso, lo que está escrito en el Santo Zohar, sepa que incluso la Torá no siempre recibe la designación santa, pero solo el Zohar siempre recibe ese predicado de santo, y ese es el caso en todas partes de toda la literatura. También en la literatura de la Torá tradicional ordinaria está siempre el Zohar HaKadosh, el Santo Zohar, y así es, debemos de prestar atención a todo, y eso es lo que nos dice, y entre paréntesis dice dónde está. El miedo se divide en 3 aspectos. Hay 3 aspectos del miedo. No se pueden encontrar raíces correctamente en 2 de ellos. 2 no tienen raíces que pertenecen a la causa, sino al resultado. Siempre trata de profundizar en ello. ¿Cuál es la causa? Porque en eso construyes tu kelim, tu deseo, y no persistes en lo superficial de los fenómenos. Eso es, por supuesto, genial, porque una persona se siente desahogada en la superficie de los fenómenos. Pero no debes buscar el desahogo en la superficie de los fenómenos, sino que debes buscar el movimiento que es interno. Y con el otro te desahogas con tu ser, pero exterior. Y por cierto, nada es tan desahogado como desahogar conversaciones vacías. Cuidado con eso, porque destruyen la vida de una persona a través de conversaciones de desahogo, vacías. Y a veces ves que el deseo de esas conversaciones de desahogo con los otros surge espontáneamente, pero ellos están chupando. Luego exigen a los demás y dejan que los demás se inclinen hacia esas conversaciones vacías. Pero no debe de dejarse arrastrar de esas conversaciones de desahogo vacías. Su desahogo debe de estar en una buena carga, y no debe de ser sobre el desahogo en sí. Obtienes una buena carga cuando intentas despertar tu contacto interno, y eso le da lo mejor, el mejor desahogo estructural, que es específico de la creación y el plan de la creación. Escape del lugar donde hay conversaciones vacías de desahogo. Aquí nos dice que hay 3 formas de miedo, y 2 de ellas no tienen una raíz real, adecuada en el sistema operativo del universo. 2 formas del miedo no se dan estructuralmente a la creación. Es decir, 2 de esas formas, 2 de ellas, son productos de la creación, pero no están arraigadas, implantadas en el plan del Creador, bendito sea su nombre. Si algo no está arraigado en el plan de la creación, entonces tengo que ignorarlo y dejarlo. Es una lástima de mi vida si le presto atención a eso. Si ves o miras fijamente la televisión o toda esa publicidad, eso te atrapa. Entonces te dejan matar por los deseos de otras personas en ese momento. Realmente eso es que es así. Solo que todavía no lo siente. Pero eso vendrá a usted. Te atrapa tu atención. Se ve tu atención atrapada, y donde sea que se fije tu atención, entonces quedas atrapada o atrapada por eso. Así que fijando su atención,
Puedes mirar todo tipo de cosas, mirar un poco, pero no prestes atención. Donde quiera que prestas atención, pues entonces eres ya vendido. Es decir, dedicado a lo que le prestas la atención y a lo que llama tu atención. Y luego hay ya una adherencia, y es una pena si dejas que eso te suceda. Porque si trabajas en ti mismo y mira todos esos anuncios, entonces ningún hombre es resistente a esos anuncios y a esas cosas y llegará a adherirse debido a su atención, aunque solo sea el 1 por 1000. Se basa en lo que viene a él, de una manera agresiva. Los anuncios se ven como casuales y lo traen tan suave y lúdico, pero hay una manipulación total, maravillosamente pensada para las gentes. Es comprensible, porque es un negocio, y muy bien pensado, y muy profesional, ¿sabe? Porque conoce muy bien la psicología de las personas y de las masas en general. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo, y siempre mirar en la raíz de las cosas, porque de esa manera no te vas a dejar jugar y atrapar en tu vida. No dejes que jueguen con tu vida, ya sabe. En todas partes te van a traer la atención al hombre con todo tipo de miserias. En todo lo que encuentres en este mundo. Tienes que mirar siempre un poco ciegamente algunas cosas o mirar algo, pero no responder a ellas. Pero tampoco seas indiferente, porque siempre debes de estar abierto a las cosas también. Pero no dejes que tus deseos, estén expuestos a todo ese tipo de miseria. Entonces nos dice aquí que hay 3 formas del miedo. 2 de ellas no pertenecen a la fuente. No pertenecemos a la forma del miedo. Y eso es muy importante para nosotros que lo distingamos. Que sepamos qué miedos son los deseables. Eso significa que son constructivos. Y en realidad no hay miedo, sino una forma de vigilancia. Estos son un miedo que es falso, es decir, que no originalmente, que no es estructural, incorrecto, y también es infantil ese miedo. Y solo uno de los 3 es la raíz del miedo. Siempre debes de llevarlo al día todo, y te va a ayudar porque está arraigado en el plan de la creación. Y nos lo va a explicar eso, que hay un hombre, por ejemplo, que teme al santo bendito sea él, que le teme, por ejemplo, para que sus hijos puedan vivir y no morir. Ese es una parte de un miedo. Tiene miedo de que sus hijos mueran, etc. Eso es muy importante. Recuerdo haber enseñado Cábala a un hombre que era mayor, y su esposa estuvo allí una vez. Quería el hombre aprender la Cábala, pero su esposa también vino a la lección en algún momento. Y luego les había enseñado a los dos, a ambos. Y no deberías hacer eso, porque él quería eso, él quería Cábala, y fue su escasez. Su esposa le influyó de inmediato, y eso le causó una gran miseria. Ella también tenía amor de su nieto, que tenía alrededor de 2 o 3 añitos, un niño pequeño. Había hablado de los Gilgulim, de las siguientes encarnaciones, y ella me preguntó a mí si su nieto también se encarnaría. Y le confirmé eso. Luego preguntó si ella también se encarnaría, y yo también le respondí que sí. Pero esa anciana, entonces, dijo que luego quería reencarnarse, de la manera en que también podría servir y cuidar a su nieto en la próxima vida. Ella me preguntó si eso sería posible. Eso era algo imprudente en ese momento, y le había dicho que en la próxima vida probablemente ya no tendría ningún contacto con su nieto. Le dije que esto era verdad en esta vida, porque era más o menos su carne y su sangre. Pero la reencarnación no tiene que ver con la carne y la sangre, sino con el alma. Así que en una próxima vida es poco probable que ella lo vuelva a ver. Entonces ella de inmediato ya no quiso tomar más clases de Cábala conmigo. Y eso es comprensible y es humano. ¿Cómo pude haberle hecho eso a ella para que en una próxima vida ella no pueda cuidar de su nieto otra vez? ¿Cómo pude haberle dicho eso a ella? Ella quería cuidar de su nieto, de él. Y si hubiera respondido afirmativamente, entonces le hubiese gustado tomar muchas más lecciones. Esa gente tenía mucho dinero, como el agua, y estaba dispuesta a pagarme cualquier cosa. Pero actué como un médico,
que no puede fingir con su diagnóstico, un buen médico que dice directamente la verdad, o de una manera ligeramente diferente. Pero él debe dejarle claro a la persona lo que está mal con ella. Si una persona tiene cáncer, no debería de esconderlo, para que esa persona ahorre sus sentimientos. Porque eso todo es una comedia infantil. Si una persona tiene cáncer, Dios no lo quiera, u otra enfermedad, entonces se le debe de decir, porque entonces él probablemente puede hacer algo al respecto. O quizás sean los mejores días de su vida después de ese anuncio que se le da. Y esa es la diferencia entre lo que hablamos del pipí popú y una actitud infantil de este mundo terrenal y la verdadera realidad. A menudo las personas que escucharon tales informes sobre su muerte inminente, esos meses o años que aún tenían, fueron más productivamente utilizados para toda su vida. Y también tuvieron tiempo para hacer el arrepentimiento y todo tipo de otras cosas. Y si el médico hubiera retenido su final próximo, no habría cumplido el juramento hipocrático. Así es conmigo también, no les puedo fingir. Pero si la gente te pregunta, debes saber lo que dices. En este caso, sin embargo, vi que todos sus deseos se dirigían a esa pequeña niña. Y esa era toda su vida. Quería darle algo que la hiciese un poco desapegada. Pero toda su vida fue solo por eso. Y ella vivió solo para eso. Así que ese era su miedo. Y ese es el uso indebido del miedo. Es decir, el miedo que uno está realmente allí. El miedo impropio significa miedo que no tienes a la raíz. A Hashem. Temor que no puede soportar la eternidad. No le gusta la eternidad, ese tipo de temor. Una vez más, el temor de un hombre, el que teme al Creador, para que sus hijos puedan vivir y no morir. Él o ella pertenece a una de esas dos formas de miedo que están equivocados y que teme ser castigado por su dinero. Podría tener ideas de que podría perder también su dinero en un casino, o que le robarían, o que va a invertir dinero en un club nocturno donde se desperdician todos sus activos. Ese tipo de miedos. Y nos dice que esta es una de las causas del miedo, que no es estructural, por supuesto, y que no está en la raíz verdadera del temor que se habla aquí. Es muy importante lo que estamos aprendiendo, porque cuántos pensamientos espantosos tenemos, no por día, sino también por la noche. Entonces tienes que trabajar en eso que te espanta, en esos miedos. En esos miedos tienes que trabajar de inmediato. Y es por eso que siempre teme, para el Creador. Así que resulta que el temor con el que temes al Creador, que no puso ese miedo en la raíz, porque esa no es la raíz del miedo, eso es un derivado del verdadero miedo. Es el miedo a algo más que al propio Creador, porque el beneficio propio es la raíz de todos esos miedos. Su propio beneficio es entonces la raíz de esos miedos. Y eso es como con esa señora honesta, agradable y mayor que dijo que quería encarnarse de nuevo con su nieto. Le pregunté si ella también quería cambiar sus pañales en una encarnación posterior. Entonces ella había dicho que sí. Y cuando escucho eso, sé que todavía estoy tratando con completos niños. Hace mucho tiempo, pero luego pensé que podía ayudar a la gente. Lo pensé yo, pero... Entonces, en este caso, significa que el beneficio propio era su raíz, y este temor fue el producto de eso. Ese beneficio propio era la raíz para ella, o para él. La raíz de su miedo era el interés, pero propio. Teme por su propio bien. Teme, por ejemplo, que sus hijos mueran. Eso significa que coloca su beneficio propio en la raíz de su miedo. Y el temor del Creador es entonces el producto, como un derivado de ese miedo. Entonces cuando una persona dice, y es muy importante lo que hay aquí, que teme al Creador directamente, para que sus hijos puedan vivir. Entonces su beneficio propio o amor propio está en la fuente de ese miedo. Entonces la raíz de su miedo es el amor propio, y el amor propio es la causa aquí.
Y el miedo es entonces la continuación de ese amor propio. Debes saber que subyace a tus miedos. Es la base de, o como la causa de su miedo, el miedo verdadero o su propio beneficio. El estudiante de Pornar dice: tienes que arreglar a esos hijos. Exactamente. Porque Abraham y todo ese pueblo fueron elegidos precisamente por eso. Porque Abraham estaba dispuesto a tener su propio hijo. Abraham, que amaba a todas las personas, pero estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Veremos qué más está escrito al respecto. Y es genial lo que pronto aprenderemos sobre esto en el Zohar. Entonces el miedo es la continuación de eso, y no el padre. Y hay una persona que teme directamente al Creador. Y hay otro hombre que teme al Creador porque teme la penitencia, el castigo en el mundo futuro. Que teme el castigo en el mundo futuro porque allí será castigado. Y también por el castigo que recibirá en el infierno. Mire lo que nos están diciendo aquí. Toda la religión, no solo la cristiana, sino también la judía y los demás, pero especialmente la religión cristiana, está construida sobre el miedo. Y dicen que es bueno. Pero mira lo que nos están diciendo acerca de la persona que teme al mundo futuro, o el castigo en el infierno. Eso también pertenece al segundo miedo, y ese es el miedo general de las religiones, que tienen miedo al castigo en el mundo venidero. Y eso es el segundo miedo, y no es estructural. Y el hombre absolutamente no tiene que temer por eso, de la manera en que debe de ponerlo en la raíz de su miedo, porque ambos son los dos miedos que hemos dicho para el propio beneficio del ego. ¿Ve cómo es estructuralmente importante lo que estamos aprendiendo? Y no fingir, sino preguntarse qué tipo de miedo es. Siempre debes de mirar lo que temes. Y si tiene que ver con tu propio beneficio, para entonces debes de saber que esto no es estructural. Y que es un miedo que es falso, que no cumple con el propósito eterno. Es tu imaginación y una expresión negativa de tus ilusiones. Que este miedo es el miedo de tu ser exterior. Cuando digo tú, definitivamente me refiero a mí mismo también. Y cuando digo entiendes, me refiero también a mí mismo. Esas dos formas de miedo, es decir, el miedo a nuestro mundo, como el miedo por nuestros hijos, como el miedo por el mundo por venir, después de la muerte, es decir, lo va a estructurar aquí. El miedo al castigo en nuestro mundo. Y estamos buscando algo que nos traiga la serenidad. Mira lo que nos dice aquí, que el miedo al castigo en nuestro mundo y el miedo al castigo en el mundo futuro, eso significa que todas las formas del miedo en nuestro mundo y todas las formas de temor por el mundo futuro no es lo esencial. No es lo principal del miedo. Y no es la esencia de la raíz de la misma. ¿Ves la diferencia entre las religiones y lo que estamos haciendo aquí? Y esto es lo que dice esta persona, que pertenece que pertenece al medio de ellos toda su vida. Mientras que todos dicen que deberías de temer esto y aquello, y así que todas las formas de temor de nuestro mundo, sean las que sean, no se arraigan en el plan de la creación. Eso se aplica a todos estos temores y a todas las formas de temor por el mundo futuro. Por supuesto que tienes que estar siempre vigilante en nuestro mundo y no decir que no temes a nada, serías un temerario, y que haces otro tipo de cosas raras. Debes de tener cuidado de no ser atrevido y decir que no temes nada. Eso parece claro. El miedo es esencial, y eso es genial lo que nos dice aquí. Siempre debemos de repetir eso por nosotros mismos. Dice, ese hombre teme por su Señor, por el Adón, porque esa es la fuente de la vida, porque Él es enormemente grandísimo y exaltado, y Él vive para siempre y reina y manda en todo, es el creador de todo, gobierna el mundo, y de donde viene todo el sistema operativo. Y una vez que se establece, permanece para siempre, y con para siempre nos referimos a los 6.000 años, no recorrecciones. Y recuerda que no es para siempre, pero que pasará luego, ¿qué pasará luego? Por cierto, estoy aprendiendo el Zohar, y al final del cuarto libro del Zohar hay grandes revelaciones sobre el fin de los 6.000 años.
y los 7000 años, y así y sucesivamente. Y no hay más para aprender sobre esto en ningún libro. Pero aprenderemos esas cosas cuando sea el momento adecuado. En el momento significa cuando tengamos la actitud correcta para ese aprendizaje, y luego ya podremos hacerlo paso a paso. Entonces dice que el verdadero temor es cuando el hombre teme al Adón, al Señor, porque es grande y reina. Y cuando tienes ese miedo directo dentro de ti, entonces ya tienes esa relación. Porque ese Señor tuyo es la esencia y la fuente de todos los mundos. Y debes de temer solo esa fuente. Eso siempre se aplica, porque es muy alto. Y tú vienes de allí. Porque allí te pusieron. Porque desde allí te pusieron aquí en la tierra. Y por supuesto que anhelas la fuente de nuevo. Y eso es muy alto ya. Y es por eso que es vertiginoso mirar esa única fuente. Y ya mirándolo, ya estás elevado. Es decir, mirándolo desde dentro. Pero también lo veo regularmente desde mi ventana del ático. Y hago eso para no pensar demasiado abstractamente sobre el Creador. Porque también tenemos un cuerpo. Y mirándolo desde la ventana, lo experimento tanto desde afuera, con mis 5 sentidos, como desde adentro. Intente hacerlo de esa manera, tal vez de inmediato. Luego sales y miras al cielo, y luego te olvidas de todo. Luego ves quién es tu Creador, y luego de inmediato se va a desahogar. En lugar de sentarte con todo el resto del personal y tener esas conversaciones de desahogo que te hacen más muerto y cansado de lo que ya estabas. Ahora dice una especie de cita, dice: y todo se considera, se estima que no es nada en cuanto a él. ¿Te imaginas eso? Que tienes que ponerlo en ti mismo eso, que todo lo que existe parece increíblemente importante, por un lado, y ni siquiera puedes matar a un mosquito. Por lo tanto, debes de apreciar absolutamente todo lo que vive. Pero por otro lado, tienes que renunciar a todo y ver si no es nada en absoluto, que todo eso no es nada en absoluto con respecto al Creador. Y entonces debes de tener esas dos partes al mismo tiempo. A veces es cierto que cuando miras a una persona se parece a un animal o a un animal material, como si no fuera nada. Pero en otro aspecto, las personas son literalmente la corona de la creación. Así que tendrás que combinar esas cosas en ti mismo. Y luego mira a esa persona como la parte superior de todo, y al mismo tiempo ver que él no es absolutamente nada con respecto a la eternidad, o sea, con respecto al Creador. Y eso también te va a ahorrar el miedo. Es interesante decir algo más aquí. Cuando el gran rabí Yohanan yacía en su lecho de muerte, todos los grandes rabí de su generación y sus estudiantes vinieron a él y querían escuchar sus últimas palabras. Él les daría recomendaciones sobre cómo proceder. Esto se hace porque cuando una persona yace en su lecho de muerte, luego ve a sus últimos minutos cuando su cuerpo muere, la entrada al paraíso. Entonces ve todo ya claramente en ese momento. Y por supuesto todos vienen a él para preguntarle qué más hay, porque ve y no está obstaculizado ya por la parte física. Y entonces él puede, como un santo, también puede ver claramente lo que le espera al hombre. También puede dar todo tipo de consejos importantes a aquellos que todavía están en lo material. Y vinieron a él y sus últimas palabras fueron: temed al Señor, al menos como teméis al hombre. Esas fueron sus últimas palabras: teman al Señor el Creador, a menos como temen al hombre. Porque nos angustiamos y tememos al hombre, y la opinión de un hombre, inconmensurablemente mucho más, de lo que tememos al Señor, al Adón, al Creador. Y eso no es así. Intenta verificar esto siempre contigo mismo, y verás que es lo correcto. Temes a tu vecino,
temes a tu empleado o a tu jefe o a cualquiera. También al servicio social, a la legislación o a todo lo que está aquí. Más que temer, temes a todo lo material, más que temes al mismo Creador que lo ha creado todo. Tienes más miedos a las cosas que se pueden romper, como una muñeca o al afeitar o al alféizar la ventana, donde más o menos temes que se rompa. Dios no lo quiera. De lo que temes al Creador mismo. Comprueba esto por ti mismo y verás que esto es cierto. Y si alguien teme por sus hijos o por su familia, entonces eso no es otra cosa. Teme por la vida de otra persona, e incluso teme por ello más de lo que teme al Creador. El único miedo que debe de estar con nosotros es el verdadero temor que está en la raíz. Ese es el temor del Creador. ¿Y por qué es así? Y ahora mira lo que nos está diciendo aquí. Y no es porque el Creador, de lo contrario, te mimaría mal y te castigaría, sino que debes de temer al Creador porque Él es grande, Él es poderoso, Él es exaltado, lo ha hecho todo, es lo eterno. Él es, fue y será. Pero no porque Él te castigará o porque te dará miedo para tu mantenimiento, para tu salud, en fin. Entonces dicen, sí, tengo que temerle, porque de lo contrario podría enfermarme, o no tendré dinero para proveer mi mantenimiento. Solo tienes que temerle por una cosa, y eso es porque Él es grande. Esa es una herramienta, pero ya no la usamos, porque no sentimos que Él sea grande. Imagínate que alguien, o un gran invitado, viene a visitarte a tu casa, y si ve a una persona importante en el tren, entonces todavía sientes. Por ejemplo, a menudo veo cerca del Concert Gebouw, donde es que vive mi hija, uno de esos grandes holandeses prominentes, solía ver a Wim Kok regularmente, o el ministro Zalm, pero solo digo esto como un ejemplo, para que lo entiendan. Y cuando veo a una persona así, adentro, realmente siento mucho más aprecio por él que por el Creador realmente. Capta tu atención y te fijas en ella. Mientras que nuestra actitud debe de ser que usted pueda hacer esa distinción en todo lo que vive en el planeta, porque todo es como materia. Y nada con respecto al Creador, porque el Creador es el que ha creado la materia. Cada estrella de cine o estrella de pop debe de ser 0,0 para ti, en comparación con la única fuerza creativa. Entonces vas muy bien por delante si lo haces así. Y ves ya lo difícil que es que uno de los mejores rabís de todos los tiempos, ese fue el rabí Yohanan ben Zakkai, que al final de la destrucción del segundo templo, o poco después, él estableció una escuela en Jafné. Y más tarde incluso los rabís se sorprendieron de lo que les había dicho antes de morir. Absolutamente no lo vemos. Lo que el ojo ve, tenemos que mirar con nuestro ojo pero interno, porque no experimentamos la grandeza del Creador. También se dice, fuera de la vista, fuera del corazón. Eso significa que cuando vivo en mi ser exterior, entonces no veo al Creador. Es así, pero cuando estás en contacto ya con tu ser interior, entonces ves al Creador. Y solo a través del ser interior podemos experimentar la grandeza del Creador, o al menos verlo en la perspectiva que es correcta para nosotros. Solo a través del ser interno. El ser externo no puede hacer eso. Todavía ve de una manera que es infantil el ser externo. Y sin embargo, también tienes que involucrarte en el ser externo, que se puede lograr mirando por la ventana hacia el cielo, porque eso te da una impresión o una imagen que es más completa del Creador. Ves un poco ya lo que es la infinitud. Pero desde el interior necesita ser alimentado esto, y luego ya mirar hacia afuera. Pero incluso si estás demasiado ocupado y te resulta difícil conectarte con tu ser interno, entonces mira hacia afuera con tus ojos hacia el cielo, porque entonces también te ayudará a llegar a llegar ahí a tu ser interior, desde el lado ya del ser exterior. Miras al cielo y quizás incluso ahorres energías con él. Sin embargo, no mire afuera a todos esos hermosos edificios y etcétera, sino al cielo.
y por lo tanto te vuelves a conectar más rápido. Un estudiante le dice a Pornar, a Michael, respira profundo. Eso también, sí, pero la respiración es la segunda cosa. Y por supuesto que es importante, todo es importante. Sin embargo, no es la forma en que la terapia respiratoria se convertirá en un tipo de plato principal, como hacen los lamas. No es el canto y la terapia respiratoria que se conviertan en lo principal y en sentirse usted bien. Porque eso es una miseria, que equivale a las conversaciones también que son vacías. Y eso es una actividad totalmente vacía. La lección 38. Dice, tuvimos algunos comentarios de Rashi sobre la lección anterior. Él ha afirmado que los productos de los justos o los sadik son sus buenas acciones. Y hemos hablado de eso. Y ahora él aquí va más allá. Y dice, así aparece, según lo dicho anteriormente, que desde el trabajo espiritual, por supuesto, que pone el esfuerzo en uno mismo, eso se llama el aspecto de Ab, el aspecto de padre, como causa que quiere ver los productos de su trabajo. Y en el trabajo espiritual es exactamente lo mismo. El hombre quiere ver los productos, a pesar de que trabaja Shem Shamaim en nombre del Creador, y lo que significan. ¿Cuáles son los productos de sus acciones ahora? Eso se llama el fruto de sus acciones. Al igual que con la fruta de un árbol, donde primero tienes que cuidar el árbol, y similar, y luego vienen las frutas. Así que también debe de haber fruto del trabajo del hombre, y también del trabajo espiritual. Aquí podemos ver 3 tipos de productos del trabajo espiritual. Eso también es interesante ver qué productos hay. Por lo tanto, puede haber 3 tipos de productos creados por el trabajo espiritual. Y por supuesto significa trabajo espiritual aquí en lo general. Él quiere decirnos, tanto en el nombre del Creador, como no en el nombre del Creador. Tanto en el nombre de Él como no en el nombre de Él. Así que solo cuando una persona cree en el Creador, por cualquier razón, dijimos que hay 3 razones, y también hay 3 tipos de frutos de su trabajo. No lo llama recompensa, sino fruto de su trabajo. Seguimos aquí, y repite un poco, porque nos había dicho antes que también hay 3 tipos de miedo. El primer tipo es la recompensa en nuestro mundo. Recompensa en nuestro mundo, y ya está, es decir, que sus hijos se mantendrán vivos y tendrán éxito en la provisión de dinero, y así sucesivamente. Parnasá es mantenimiento, pero no solo el mantenimiento apunta en la dirección de este mundo, solo espera algo para este mundo. Recompensa en el mundo futuro, esa es la forma de producto. Hay personas que pasan toda su vida y viven solo por esa expectativa, es decir, para luego obtener los frutos de su trabajo. Entonces, y él cita una cita del sabio aquí, porque él es, por lo tanto, el Creador es grande y poderoso. Esa es la razón suficiente para que él, el Creador, produzca productos de su trabajo, produzca productos de su trabajo, porque ve que el Creador es tan grande y lo hace sin ninguna expectativa ya. Y eso significa que todos los productos que espera, eso es solo Él, que podría dar satisfacción al santo bendito es Él. Eso está claro, y este último es la única actitud con la que se alinea usted con las leyes del universo, y por lo tanto todo va a ser recibido. Por lo tanto uno recibirá donde el primero y el segundo. Y ahora te digo esto, esperando y confiando. Este último es el que no piensa absolutamente en ello, y él consigue todo junto a eso, porque no lo piensa. Entonces lo que los otros 2 han anhelado. Pero no debes de enfocarte en eso, de eso se trata. La persona en nuestro mundo, por supuesto, debe de recibir todo lo bueno y la esperanza, y albergar esperanza en... Y solo se trata de reconocer al Maestro y sus leyes del universo, y no otras cosas. Y luego tendrás todo el paquete conjunto después.
Seguimos. Ese es un párrafo largo. Viene de lo anterior, que dice que existe el aspecto de los productos que se llaman las buenas acciones, que el aspecto bueno llamado para darle al Creador. Ya ves que no está hablando de dar a otros seres humanos ahora, pero no hace falta decir que si una persona da al Creador, entonces él no puede negar a nadie más, entonces él también debe dar a otro. Pero primero lo dice así. Y para una persona religiosa, por supuesto, es más importante para él demostrarlo todo con las manos y los pies, lo que está haciendo o que hace algo por otras personas. Así que en comparación, lo bueno significa, como él dice, para dar al Creador, como está escrito en Tehilim, en el Salmo 45. No puedo traducir los salmos, que va más allá de todas mis habilidades. Y así siempre tengo cuidado con eso, porque no quiero sentir que estoy mutilándoles algo. Realmente, para lo que no soy apto, pero un poco podemos decir. Lo bueno me da una buena sensación en mi corazón. Lo que es bueno da una buena sensación. No puedo traducir eso muy bien, pero veo lo que veo y no. Solo tenemos que acostumbrarnos a eso. A continuación, puede consultar a alguien o algo durante la traducción, pero eso, por lo general, no me ayuda. Las traducciones las traducciones a veces son bonitas, pero están mutiladas. Todas las traducciones de los salmos son traducciones que están mutiladas, pero también importante. Digamos que hay un nivel para todo. Lo que es mutilado para uno es para el otro. No es una cuestión de que esté errado o no errado. Sabemos que nada está mal en el mundo. Incluso si decimos esto y aquello y tal, y por eso definitivamente no queremos decir algo que anda mal. En este nivel es bueno, pero en otro nivel puede ser insuficiente o algo así, pero no errado. Y David dice, que mis operaciones son para el Creador. Eso significa que desea que todas sus acciones que él hace, que deberían de ser para el santo bendito sea él. Dice que el santo bendito sea él, ese es el nombre. ¿Y qué significa eso, el santo bendito sea él? El santo significa que es separado, es decir, separado de todo lo que es material, terrenal y nada más. Él es separado de... Y por eso decimos, bendito es él, que da la bendición. De manera similar, cuando una persona, como imagen del Creador, la persona, que tiene también imagen al Creador, se separa de recibir para sí misma, así que no del mundo, esa persona se declara ya santa, separado de recibir para sí mismo, y dirige sus acciones hacia el dar. Y eso no es algo que es abstracto, porque se aplica a todo lo que haces, incluso cuando estás ocupado con todo tipo de cosas. Entonces todavía intentas traer esa actitud desde adentro, es decir, la actitud que le estás dando. Y lo repito una y otra vez, y viene con prueba y error, pero lo vas a experimentar, y ya será algo maravilloso. No pude sentirlo con la cábala en los primeros años que estudié, y de repente apareció algo similar. Primero un poco, pero así es como es. Y eso significa que ya cuando eres capaz de dar, entonces tú también ya eres santo, lo que significa que te has separado. Y en la medida en que se puede dar, ese es también el grado de tu santidad. A veces, del dar, desarrollas un lugar santo en ti mismo. Y ahora vamos a tratar y probar eso. Lo que se llama un lugar santo, ¿es eso en el hombre o en el mundo? Es así donde estaba en el templo también. O está parado, porque para mí el templo está exactamente en el mismo lugar donde siempre estuvo. Pero el templo en nosotros está roto. El lugar santo significa el lugar en ti mismo en el que puedes dar. Y este lugar debe de estar absolutamente separado contigo. Y un forastero no puede tocar tu altar. Por supuesto, se pensó que solo se refería al altar del templo. En ese momento, la gente no podía verlo de una manera diferente, porque solo veían el altar fuera de sí mismos.
En el tiempo del templo solo veían algo que estaba fuera de ellos, pero la intención es llegar al altar dentro de ti mismo. Ese es el lugar en ti que debe de ser adecuado, que has limpiado y puesto en conformidad con el santo bendito sea Él. Eso significa el lugar donde puedes experimentar que puedes dar. Y por ese lugar debes de separarte de todo, y por ese lugar que se llama el santo en ti, el Kadosh. Una prostituta también se llama Kadisha, es decir, separada, porque ella también se separa, digamos por sus acciones, de los modales normales. Santo significa que ya eres separado, y también debemos de crear un lugar justo no separado, sino dentro de nosotros mismos. Y siempre hay que expandir ese lugar en nosotros, y ese lugar es también lo que llamamos el cuerpo espiritual del hombre. Es precisamente en ese lugar donde comienza la construcción del cuerpo espiritual. La construcción del cuerpo espiritual del hombre comienza igual que con la concepción de un niño. Y así es como podemos de ubicarlo, o cuando se dice que el hombre debe de renacer. Nunca podría haber entendido eso antes, pero el punto es que creas que es el lugar dentro de ti, en tu ser. Y al igual con la generación de la vida, primero viene una semilla y luego continúa. Y una semilla es solo un punto. Y eso es lo que llamamos la Nekuda Shebalei, un punto en el corazón, o en tu corazón. Y solo en ese momento tienes contacto con la vida. Pero entonces ya estás registrado en el libro de la vida. Y eso es lo que recibes desde arriba del cosmos. También dijimos, en el pasado, que solo la persona que ya tiene ese punto en su corazón es adecuada para aprender la Kabbalah. Y eso es porque ahora tiene un cierto deseo en sí mismo, de que no podría satisfacer en la tierra a través de otra cosa, que no se puede satisfacer en la tierra a través de otra cosa, es decir, por tener algo o cosas así, que no hay posibilidad a través de la ley de la vida terrenal material, de satisfacer este deseo que queremos, que es como un punto que tenemos en nuestro corazón. Este deseo, este punto en nuestro corazón, que se está abriendo usted en él, no puede estar satisfecho con ninguna cosa terrenal. Esto significa que la santidad surge en este punto en usted, algo que no pertenece a nada material. Así es como debe de ser, y por supuesto, también que tiene lo terrenal, pero dada la intención que es siempre ampliar este punto en ti mismo, hacerlo más grande, ampliarlo con los estudios y también con tu actitud. Y lentamente ese punto se convierte en lo que llamamos una sefirá. Y eso significa ya 10 de esas unidades. Y luego otra sefirá y otra. Y finalmente se construye lo que llamamos un parchuf completo, es decir, un cuerpo en usted eterno. El lenguaje simple. Se dice que primero es el Keter, que viene el Keter, es decir, el Kelim del Keter, pero que luego se construya. Y Keter significa el cráneo o la cabeza. ¿Pero eso significa que solo se construye una cabeza en un parchuf? Por supuesto que no, porque cada sefirá también contiene las demás en sí misma. Tiene 10, digamos que Keter tiene 10. Keter tiene también 10 elementos en sí mismo, todos de la cualidad del Keter. Sin embargo, significa que al igual que con un feto de 2 semanas en el mundo material, que todo ya está en construcción en cuanto a lo que tendrá, cuando se convierta en una persona ya que sea madura. Todos los elementos que ya estarán allí, pero todavía no puedes verlos. En el día en que el hombre es concebido, todo ya está en construcción, las manos, la cabeza y etc. Es por eso que cuando decimos que solo hemos desarrollado ya el Keter del Keter, es ya nuestra corrección. Entonces el resto de todo el Parsuf ya va a estar en él, pero solo lo decimos de esa manera, que es solo la cabeza. Pero solo está al nivel de la cabeza, es decir, todavía es delgado. Y cuando decimos que solo hay una sefirá, entonces solo una sefirá tiene la fuerza para recibir. Pero por supuesto que todo funciona en una sefirá. Así que todo el cuerpo está representado aquí, en aquel Keter del Keter, porque incluso en ese punto está el universo entero. Y cuando ese punto está en tu corazón, es avivado por ti. Incluso en ese punto está el universo entero. Todavía no se ha desarrollado, pero potencialmente esto está en él. En este sentido, acabamos de dar una pequeña explicación sobre Akadosh Baruj Hu, porque de otro modo solo decimos palabras. Pero ahora era el momento, y estamos inspirados.
para dar alguna definición. Y eso se llama ya las buenas obras. Así que cuando él desea todos los actos que hace, que serían para el Creador, entonces se le llama ya las buenas obras. Pero para sí mismo, dice, no quiere absolutamente ninguna recompensa. De eso hablamos ayer. Ese hombre primero debe matarse a sí mismo y luego va a cobrar vida. Y eso significa que el hombre primero debe de matar su deseo de recibir para sí mismo y no recibirá una recompensa para sí mismo. El deseo de recibir para sí mismo y recibir recompensa para sí mismo. El hombre debe de matar eso y luego va a cobrar vida. Porque la vida es darle al Creador y luego recibirás todo. Es importante que te recibas tú mismo, que recibas tu propia vida. Debemos de permanecer despiertos para que siempre veamos esto. No sea que caigamos preso en la gran sensación de amor de las masas. Todas las tiendas están llenas de bienes y una hermosa canción suena en todas partes, porque un bebé nació allí y no lo sé. Pero un bebé nace no significa nada más que lo que llamamos un punto que nace en el corazón. Nace el cuerpo espiritual. Ese es el bebé que nace, y no otra cosa. Ese es el nacimiento del bebé. Eso significa que ya hay un punto en tu corazón, ¿ok? En realidad no ha nacido todavía, pero ya está concebido. Y una vez concebido, nace precisamente. El nacimiento del cuerpo espiritual. Ese es el nacimiento de ese niño. Y no de todo tipo de imágenes de algún lugar, en un establo con caballos, pesebres o donde sea que estuvo eso. El bebé nace y todos están completamente asombrados y llenos de amor por algo, sobre una historia donde la gente no entiende lo que es en absoluto eso. En esos días una persona debe de estar muy vigilante. Y eso se aplica tanto a los judíos como a los cristianos o a quien sea. Porque cuando los judíos empiezan a pensar qué bellos fuimos, que fuimos liberados de los griegos y todo tipo de otras cosas, pero eso solo concierne a los eventos físicos y a las personas. Entonces eso no se ve desde arriba. A pesar de toda la dedicación, no se ve eso desde arriba. Por supuesto que da una sensación como hogareña y agradable, pero es todo para sí mismo. Y un pavo en la mesa y cosas así. Todas las cosas que expresan amor, pero para ellos mismos, bajo un disfraz de amor, porque el bebé nació en alguna época, y no hay nada de malo en eso, pero traten de crecer en ustedes, y no dejen que las masas te lleven a esos sentimientos, porque en ese momento, en esos días, esas masas en ti provocan la sensación de que ya eres perfecto. Y ahora mira lo que nos dicen, El Salvador fue esto y aquello, y Él nos ha liberado a todos, y murió por todos, y todo el amor viendo la televisión. Entretenimiento bajo disfraces de amor. Y luego están también esas maravillosas canciones, hermosas canciones, no está mal, siempre y cuando comprendas que tienes que trabajar en ti mismo, constantemente. Solo trabaje en usted mismo, en su propio kelim, y eso es lo que ayuda. Es bueno para un niño, pero una vez más, no te dejes llevar por estos días, porque es lo que se dice aquí, que no quiere nada para sí mismo. E incluso en esos días no quieres tener nada para ti, sino que quiero darle al Creador de todo. A pesar de toda la histeria de las masas, la histeria del amor que está teniendo lugar hacia alrededor, no hay nada malo en ello. Pero no es para alguien que quiere trabajar en sí mismo, ¿me entiendes? No vamos a criticar aquí a nadie, e incluso cuando digo algo sobre todas esas otras cosas, no quiero decir nada más que eso. A través de la enseñanza interna, de la instrucción, puedo ver todas esas cosas. Al enfocarse en la instrucción, puede tomar elementos más profundos, y desde allí puede ver ya claramente lo que está oculto de los demás. Ahora estamos aprendiendo el Zohar, y hay otras cosas escondidas allí. Y no hay absolutamente ningún acceso para aquellos que solo están interesados pero en la religión. Así que de nuevo se trata de dar. Y toda la recompensa que espera no es otra cosa que ser capaz, y intento traducirlo literalmente, de ser capaz de realizar obras para dar satisfacción al santo bendito sea Él. Y eso no está en algún lugar en el cielo, solo está en tu deseo, en tus kelim. No mires hacia afuera las cosas que son abstractas, sino mira todo adentro de ti, en ti mismo. Así que te entregas solo al Creador. Entonces eso también significa que tú, en ti mismo, experimentas tu lugar que es santo,
porque todo es conforme a las leyes del universo. Y hemos dicho que si te diriges a Él, el Creador, el santo bendito sea Él, es decir, de acuerdo con las leyes del universo, entonces usted podrá recibirlo. ¿Y dónde puede recibirlo? Solo en ese lugar que es santo en ti. Porque Él es santo, entonces también debes de tener un lugar santo donde puedas recibirlo. Porque entonces hay acuerdos según la propiedad. Y cuando trabajamos en nosotros mismos, nos dirigimos directamente al Creador, a Akadosh Baruj Hu, y debes de manejar ese lugar dentro de nosotros, para que crezca y crezca en ti. Y ahora señalo a mi corazón, pero donde quiera que esté el corazón es el núcleo del hombre. Y junto a la similitud con las propiedades, viene a ti ese lugar santo, y solo en ese lugar puede recibir usted la verdadera paz. Solo en ese lugar, porque todos los demás lugares tuyos todavía están enfermos por el amor propio. Pero eso se dice en la oración permanente. Bendito sea el santo, quien sana a su pueblo Israel de su enfermedad. Por supuesto, la curación solo puede ocurrir en alguien que está enfermo. Las personas que han tenido momentos en que todos habían visto la luz, por ejemplo en el Sinaí, que por cierto no era su mérito, pero aún así, pero después de eso empezaron a pensar en sí mismos otra vez, porque es inevitable cometer errores, al igual que las enfermedades que son infantiles, y luego el Creador nos cura de la manera en que nos da un alma santa, o quizá, mejor dicho, el lugar en nosotros donde podemos experimentar la luz. Entonces un lugar en nosotros que está libre de amor propio es lo que eres en ese momento. ¿Puedes imaginar eso? Y si una persona no está trabajando absolutamente en sí misma y él solo vive en y para nuestro mundo, aún no está experimentando en sí mismo por dentro. Pero también hay algo allí, siempre hay algo, por las huellas de toda esa miseria. Todo el sufrimiento de todos esos siglos está también en él. Entonces él dice que podría hacer cualquier cosa por el Creador, para satisfacer al Creador, sin ninguna situación por su esfuerzo. Sustitución, mejor dicho, sin recibir nada a cambio. Es decir, su recompensa está ahí, que le dieran este regalo, de modo que no se le da una recompensa que gana como salario o sueldo, pero que seguramente se lo darán como regalo, después de todos sus esfuerzos. ¿Qué se le daría como un regalo o qué regalo es? Eso es con él. Eso con él sería la capacidad de realizar sus acciones solo por el bien directo al Creador. Y solo entonces alcanzo la vida. Pero así alcanzan la vida. Y no hay otra manera en la tierra. No hay nada más dado para ganar la vida sin eso. Así que antes de nada quiero rechazar cada recompensa. Eso significa que así mato mi deseo terrenal de recibir para mí mismo. Es decir, que mato el material de construcción con el que el Creador me creó por el bien de la vida. Y entonces, por así decirlo, siembro la vida eterna dentro de mí. Pero, por supuesto, todo ha sido sembrado desde el principio, porque todos nacemos con Keter de Kelin y Nefes de luces. Todo se ha sembrado en humanos, pero debemos continuar trabajando con él. Solo está oculto con nosotros. Nos quedemos aquí, página 69, del ascenso espiritual. Un rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar.